Paucar Press Noticias. Ñukami Narciso Conejo Capani, kay Paucar Press Villachipa Sutipi, Alisamusca Capaichi. El noticiero oficial de Peguche Paucar 2017, en donde usted se informa de las novedades previas a estas celebraciones importantes del pueblo quichua. Empecemos escuchando las opiniones de la gente en Otavalo. Nuestra compañera Alexandra Taya nos trae qué es el Paucar Raimi. Estamos en el nuevo mercado 24 de mayo de la ciudad de Otavalo. Aquí vamos a preguntar a las personas qué es el Paucar Raimi. Paucar Raimi, fiesta de carnaval y fiesta del fútbol. Creo que es la fiesta de las flores. Y el florecimiento de las plantas sería más. Entonces nuestra tradición es una cultura otavaleña. La fiesta del florecimiento, o sea, el florecer de cada uno. Paucar Raimi, Capac Raimi, Inti Raimi son fechas ya muy propias de nosotros, ¿sí? En sí el Paucar Raimi es la fiesta del florecimiento. Estas son las opiniones que obtuvimos por ahora. Ana Lucía Taya, Paucar Press. Hakuchi warmillama Voy a probar muy rica comida. Ushawaichi warmi punchaman ñukatapas rinayanmari. Warmi Puncha. Este año la selección de fútbol de Peguche cuenta con un director técnico originario de esta comunidad. Él es un joven quichua otavalo que ha estado participando en el Mundial de Fútbol Indígena del Paucar desde hace 15 años. Mi nombre es Atahualpa Lema, cumplo la función de entrenador y soy la cabeza del cuerpo técnico de la selección de Peguche. ¿Cómo es la experiencia de ser el primer director técnico indígena en la selección de Peguche? Bueno, la experiencia va a ser buena porque con gente del medio, con chicos del medio, vamos a hacer un trabajo bueno, optimizando siempre las cualidades físicas de los participantes en esta selección. ¿De dónde serán los jugadores que quedarán en la selección? Están chicos de otras comunidades aledañas a la nuestra, pero vamos a dar prioridad a la nuestra. ¿Cuál es el objetivo que tiene con la selección? Nuestro objetivo en sí es llegar a los primeros lugares, ¿no? Tenemos la meta trazada de ser campeones este año. Ese es nuestro propósito y para eso estamos trabajando. Por favor, haga una invitación para que asistan al Mundial de Fútbol Indígena. Invitamos a todas las personas que están cerca, que estén un poco lejos, a disfrutar del evento deportivo Paucar Raimi Peguche Tío 2017. Va a haber buen nivel de fútbol, tenemos buenos equipos participantes y a disfrutar de todo lo que se viene, ¿no? Bienvenidos todos. Peguche Paucar Raimi 2017. Cada año el Peguche Paucar Raimi 2017 cuenta con un comité organizador cuya cabeza es el Prioste. Conozcamos quiénes son los encargados de llevar adelante estas fiestas en este año. Estamos en Peguche y vamos a conocer a los priostos del Paucar de este año. Acompáñennos. Hola Kimi, buenos días. ¿Están tus papis? Sí, están. ¿Podemos pasar? Sí. Vamos. Entonces veníamos a conversar un poquito, no sé si podemos. Bienvenidos. Acompáñennos. Por favor, cuéntenos cómo ha sido el trabajo arduo de preparación del Paucar este año. Desde que fuimos electos en asamblea con un 85% de votos en la comunidad de Peguche, nosotros hemos ido trabajando arduamente, buscando todo tipo de contactos en todo tipo de medios y con todo tipo de personas. Mucho sacrificio a veces de muchos amigos que en Minga nos hemos reunido para estar todos juntos haciendo esta fiesta. Nuevamente ustedes todos los días van a conocer el trabajo de muchos músicos y de mucha familia, de mis padres, que han sido también un aporte muy grande, sobre todo anímico, para todos nosotros. Esta es mi familia y es con la que nosotros estamos haciendo un trabajo grande y bonito y con mucho esfuerzo para que este Paucar Raimi sea diferente y con mucha identidad. Díganos por favor cómo está organizado este año el Paucar y cuáles son las novedades.
Sí, la verdad es que en el 2017 nosotros, aparte de realizar todos los eventos que se han venido realizando los años anteriores, tenemos alternativas nuevas. Está el Guagua Paucar, que es una ceremonia dedicada a los niños de la comunidad. Por primera vez vamos a hacer el Warmi Punja, un festival dedicado al conocimiento y a la sabiduría de las mujeres. Tenemos también actividades como son charlas, como son foros y conversatorios sobre diferentes temas. Nosotros hemos estructurado una festividad basada en los conceptos de música, costumbres y tradiciones de la comunidad. Hemos invitado a todos los músicos de la comunidad a ser parte de este evento y a través de ello hemos logrado alianzas estratégicas como con el Teatro Sucre para lograr producir un evento de calidad en visión a la construcción de una identidad sólida frente a lo que es el aspecto comercial de la fiesta. Estamos próximos a las elecciones. Por favor, ¿cómo va a ser manejado desde el Paucar? En este año nos vemos nosotros afectados por las elecciones presidenciales. Por eso hemos realizado unas actividades antes de la elección. Empezamos la actividad cultural el día viernes 10 con una ceremonia de inauguración frente a una exposición fotográfica. El sábado 11 tenemos la chamisa y el domingo 12 el Warmi Punja. De ahí tenemos un descanso obligado por las elecciones y empezamos la fiesta deportiva el día 20 de febrero con actividades como son el fútbol, el básquet y el fútbol de niños. También llegamos el 25, el 26 y el 27 a actividades tradicionales como son el Runacay y el Electro Paucar. Nosotros estamos gustosos de estar avanzando en nuestro proceso. Quisiéramos invitarles a que nos acompañen y disfruten con nosotros de estas actividades. Todos sean bienvenidos al Peguche Paucar 2017. Vengan, que todos están invitados. Sean todos bienvenidos a una fiesta con identidad. El Peguche Paucar Raimi les espera. Shamupanguichi Mashikuna. ADN Peguche. Peguche Paucar Raimi 2017. Kutinja, ñu canción Pacta Cascamanda, Yupaichani, Tucuilla Riku Masikunata. Kayakam. Paucar. Press Noticias.